El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:32, continuamos en Radio Análisis en este martes 5 de marzo del año 2024, iniciando nuestro panel de conversación y saludando como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Muy buenos días. Bien, vengo de mi super martes. Hoy día mi pequeña entró al colegio, así que... Ya, muy bien, muy bien. Con toda la emoción ahí del primer día. Muy bien, ya, que le vaya bien a la hija de Monse hoy. Que nos vaya bien a todos. Carla Peñalosa, académica de nuestra universidad, bienvenida, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Hola, Monse, hola, Pato. Yo vengo de mis super vacaciones, más bien. Así que, aterrizando de super febrero vengo. Sí, sí. Bueno, nosotros estábamos acá, no vamos a recordar todas las cosas que pasaron en febrero, que fueron muchas. Y saludamos a través de las nuevas tecnologías y también del desierto de Atacama, al otro lado, o en el desierto en el norte grande, a la académica de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio, muy buenos días, Monserrat, Carla, un placer de estar con ustedes compartiendo el panel. Sí, saludos al norte, Francis, y acá en nuestro estudio a Carla, que no la teníamos también hace harto rato. Yo les debo confesar que estoy bien intrigada con este caso que les queremos proponer para comenzar la conversación de este teniente que, bueno, resultó lamentablemente fallecido y los nuevos antecedentes que han salido. Esto tiene una arista policial que obviamente ahí no nos compete mucho detenernos porque además es una investigación que está en curso, pero también esto lleva, y lo comentábamos ayer, a distintas teorías y especulaciones políticas, ¿no? También lo hablaba ahí Patricio con Lautaro Carmona hace unos minutitos. Pero si uno ve los antecedentes que han ido saliendo, primero llama la atención más allá de cuál es el móvil, ¿no? Que es lo que se está investigando ahora de este crimen, que fue por encargo. Evidentemente ninguna teoría se debiera descartar, ni siquiera tampoco la de una motivación política. Creo que eso tampoco se podría descartar. Pero llama la atención que este tipo de situaciones ocurran en Chile, ¿no? Y ahí yo creo que está el tema de fondo, o sea, el secuestro con este nivel de sofisticación, de utilizar indumentaria de la PDI, esto que se dio a conocer ayer, ¿no? De que, las últimas horas, de que esta persona habría estado casi 2 metros enterrada, ¿no? Con cemento encima. Este modus operandi que se utiliza creo que es una cuestión por sí misma que da para preocuparnos, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y ya todo el debate político de las teorías, creo que eso quizás habría que dejarlo de lado. Bueno, sobre este caso, lo llamativo que ha sido, ¿qué reflexión podrían hacer, Carla, así en general? Y si te quieres referir, obviamente, al tema más político, ¿no? Y a las hipótesis que se han levantado también en los últimos días. Bueno, en primer lugar, tal como decía Patricio López, yo creo que no tenemos recuerdo de un febrero tan noticioso en nuestro país como este ocurrió. Pasaron muchas cosas y esta es particularmente grave. Me parece que el centro debiera estar puesto, como decías tú, la investigación judicial. No debiera haber salido siquiera de ese plano, del plano judicial, y sin embargo bien sabemos que es inevitable hablar de todas las otras aristas que ha traído consigo, porque ha habido, por supuesto, también un aprovechamiento político de un caso que es particularmente peligroso, diría yo. Y yo creo que más bien, y eso habría que dejárselo también a los expertos, de ver cómo enfrentar como dices tú, un nuevo escenario y un nuevo modus operandi del crimen organizado en Chile. Me parece que es algo sobre lo que todavía no sabemos mucho. Creo que hay mucho que implementar, que investigar. Y por lo mismo creo que es particularmente importante dejar a las policías y a la justicia actuar sin otros distractores también que empañan de alguna manera
la investigación. A mí me parece, y aquí sí me voy a saltar al otro tema, me parece particularmente miserable tratar de sacar provecho político de un suceso tan grave. Grave no solo, o sea, grave en sí mismo, digamos, por a la persona a la que afectada, pero también porque pudiese ser el inicio de una serie de otros eventos, ojalá que no, digamos, mucho más complejos. O sea, en el fondo del principio de una forma de actuar delictivamente en nuestro país y que no conocíamos. Y eso me parece que es lo que hay que atacar de raíz. Sin embargo, ha habido también, como decía, un aprovechamiento político que me parece absolutamente miserable y absurdo, porque también me parece que es particularmente grave en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo y lugar, acusar a un sector político de un hecho tan deleznable, porque finalmente para lo único que sirve es para justificar su exclusión o persecución, porque aquí no se está acusando ni siquiera a una persona, sino que a un grupo, a un colectivo de personas. Y más allá de que no tenga además una base científica, por decirlo de alguna manera, hace mucho daño, mucho ruido. A propósito de eso, lo mismo, o sea, digo, porque hablo de aprovechamiento político, por ejemplo, la propuesta de hacer una sesión especial del Senado no tiene, a mí me cuesta encontrar una lógica, salvo la de hacer un ruido sobre un caso que debiera además investigarse tal vez además de la manera más sigilosa para poder llegar a puerto y no encubrir a los verdaderos responsables. Entonces me parece que aquí hay que tomárselo con mucha seriedad, mucha responsabilidad, y creo que en este caso no es la política la que debe juzgar quiénes son los autores del crimen, sino que quienes están encargados de ello, o sea, quienes deben investigar y quienes deben juzgar a los culpables. Sí, Francis, una de las cosas que nos va mostrando la entrada del crimen organizado a Chile es que requiere una transformación del Estado, ¿no? Pero cuando hablo de una transformación, hablo de una transformación significativa. Ayer, aquí en el panel, no sé si te acuerdas, pero alguien, creo que Claudio Pérez, ponía como dos ejemplos aduanas y impuestos internos. Esas son dos instituciones que en un contexto de la arremetida al crimen organizado tienen que reformarse de manera sustantiva. Y uno tiende a ver en la historia de los países, en el caso de este también, que cuando ocurren situaciones de gran conmoción o desafíos país muy importantes, se requiere fuertemente una unidad de propósito, ¿no? Y en este tema no lo vemos, ¿eh? Nosotros venimos desde hace mucho tiempo invocando que ojalá el sistema político discuta políticas de Estado y no se quede esto en una cuestión más coyuntural. Ahí, Francis, quería preguntarte cómo lo ves, porque para poner un solo ejemplo, ¿no? El Senado de la República, donde hay algunos de los principales líderes políticos del país, está propiciando una sesión para hablar de esto, cuando en realidad no está dentro, la Juanita lo decía más temprano, no está dentro de las atribuciones del Senado fiscalizar el Poder Ejecutivo, que además no está a cargo de la investigación, ¿no? Entonces, eso termina generando enredos de distinta índole. Bueno, ¿cuál es tu análisis, Francis, respecto a esto, ¿no? El modo en que el crimen organizado nos desafía como país y la manera en que estamos respondiendo a ese desafío. Sí, bueno, yo primero quisiera, digamos, responder un poquito la pregunta inicial en términos de que a mí este caso me parece extremadamente grave, y me parece un caso grave desde política exterior y diplomacia, en el sentido en que, digamos, hay alguien que busca refugio político porque supone que somos un país que en el fondo ofrece garantías para refugiados políticos, y terminamos en una situación como esta. Entonces lo que yo veo es que hay poca, digamos, mea culpa, y que finalmente siento yo que no solamente el Ejecutivo, sino las agencias asociadas al Ejecutivo se quedan con un poco con una especie de parálisis, ¿no? De la gravedad que significa en términos de diplomacia internacional que un refugiado político sea asesinado en un país receptor. O sea, y eso yo no lo he escuchado en los medios de comunicación, y creo que me parece significativo. Ahora, respondiendo a su pregunta, efectivamente en América Latina se ha desarrollado toda una línea de literatura más contemporánea que tiene que ver con la robustez institucional. Entonces, estos estados que antiguamente se llamaban fallidos y que ahora se llaman estados débiles, que estamos, desgraciadamente, caemos en ese espacio,
justamente carecemos de esta robustez institucional, y frente a esta robustez institucional aparecen estas estrategias que uno le pudiese llamar como un par-estado, ¿no? Es decir, en el fondo los poderes asumen responsabilidades que le debieran asumir, que debieran estar digamos, claramente determinados en otros poderes. Eso me parece que en el fondo es grave. Y en segundo, porque uno queda con la sensación, bueno, el Ejecutivo no asumió la responsabilidad, entonces es el Parlamento, que me recuerda al caso del estallido social, por ejemplo, es el Parlamento el que sale en el fondo a tomarse el poder, porque ahí hay una relación de par-estado. Y otra cosa que yo ya veo, también veía me parece desde el gobierno de Sebastián Piñera, que era se supone que los poderes son autónomos, ¿no? Y hay una disputa entre los poderes, una especie de gallitos políticos entre los poderes que llanamente le dañan, en este caso, la reputación del Estado, pero también dañan la gestión hacia la ciudadanía. Entonces yo creo que eso es peligroso. Ahora, desde la perspectiva, digamos, un poco más personal, yo creo que este tema ya requiere un acuerdo político transversal, más allá de llamar al COSENA, más allá de hacer, digamos, reuniones políticas en la Moneda o en el Parlamento, se requiere un acuerdo político, porque si bien los datos de la Defensoría Regional no hablan de un aumento de la delincuencia asociada, digamos, a temas de migración, no necesariamente, todavía, digamos, pero sí delitos, digamos, de connotación de alta connotación pública, y casos muy cruentos que no se veía. Piensa usted que acá nosotros en la región somos prácticamente la región de los casos relativamente cruentos también, por los altos índices de migración en el norte también, a pesar de que insistiría que no hay una relación de variable causal entre migración y delincuencia, eso siempre lo dejo claro. Entonces yo tengo la impresión de que se requiere un acuerdo político, entonces a lo mejor en ese espacio es posible que el Parlamento, y en este caso el Senado, se quiera pronunciar, pero eso no, digamos, se condice con la necesidad de que el acuerdo sea entre los poderes y entre las agencias, en este caso de los poderes del Estado. Sí, entiendo que la sesión de mañana también tiene que ver con lo que dice Francis, como delinear una hoja de ruta en el ámbito legislativo respecto de proyectos en materia de seguridad, no solamente para abordar este tema donde sabemos que el Senado no tiene mayores atribuciones. Ahora, yo lo mencionaba al principio porque creo que es un caso de la mayor gravedad. O sea, estamos hablando que la Fiscalía confirma ayer que el Tren de Aragua está comprometido en esta operación. Obviamente es parte de la investigación, pero de hecho hoy día en la mañana el fiscal Ángel Valencia lo reafirmaba, ¿no? Estamos hablando de una agrupación de crimen organizado de las más peligrosas a nivel mundial, que opera desde las cárceles, que tiene prácticas que son totalmente inhumanas. Por eso cuando se confirma esto ayer, yo quería poner el acento en eso, ¿no? En el hecho mismo, más allá de todas las teorías conspirativas que han rodeado este caso. Y por otro lado, lo que dice Francis, la política parece estar como desconectada de la gravedad de lo que implica esto, y de cómo el crimen organizado necesita también ir tomando espacio, terreno y permeando el poder político, y si se ven estas divisiones, ¿no? Obviamente que eso facilita el trabajo para el crimen organizado. Ahí, Carla, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo crees tú que la política está enfrentando esto? Porque las últimas horas hemos estado hablando del silencio del presidente Boric, de por qué no se refiere, no le entrega las condolencias a la familia, de si el convenio con Venezuela fue acertado o no, del Partido Comunista, ¿no? Pero no estamos hablando de los temas realmente de fondo, mientras el crimen organizado toma espacio, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, sí, tal como señalaba hace un rato, y quiero profundizar, aun cuando no es mi expertise, cuáles son las políticas que hay que adoptar. Sin duda que estamos ante un caso extremadamente grave, y que además lamentablemente en la región da cuenta de que es un problema que puede ir creciendo, y que bueno, daña además en definitiva el funcionamiento de la democracia. O sea, ayer fue Ecuador, hoy día es Haití, digamos, que sufre problemas de seguridad que tienen que ver con
precisamente con la capacidad que tiene de actuar las bandas criminales en la región. El problema yo creo es que, claro, hay una inhibición tal vez del Ejecutivo a salir con la iniciativa de una agenda de seguridad, porque en definitiva, de una u otra manera, esa agenda se ha entregado a otros sectores, pero también la derecha no está interesada como en el tema de fondo de combatir la delincuencia, me parece a mí, sino como sacar provecho a los temas de seguridad, porque lo sacan para las campañas, lo sacan para hacer gallitos con el gobierno, pero no, yo diría que no conocemos tampoco una agenda en profundidad de parte de otros sectores del país, en este caso, como digo, de la derecha, de una contrapropuesta, como decías tú, más allá de llamar al COSEC, o como decía Francis, no me acuerdo, mucho más allá de la medida efectista, decir, bueno, convocamos al COSENA, o no sé, pues declarar estado de sitio en la macrozona sur. ¿Cuál es la forma de resolverlo al fondo? Porque además este no es un problema reciente, es un problema que arrastra desde hace varios gobiernos y que tampoco se ha resuelto. Más bien incluso se han sentado las bases para ir creando este problema. Creo que el caso de la instalación del tren de Aragua también en nuestro país es una pésima noticia y no se enfrenta echándole la culpa a otros sectores políticos porque te caen mal, digamos. Entonces creo que ahí había una falta de seriedad del conjunto no me carga decir la clase política, es un conjunto del Estado y un conjunto de los distintos actores políticos, me parece. Como decía Francis también, es particularmente grave que alguien que ha buscado refugio político en nuestro país termine así, más allá, independientemente de quiénes hayan sido los autores del crimen. Entonces, efectivamente, algo está pasando. Pero el problema es que yo veo que también el gobierno se inhibe, tanto para lamentar, condenar o buscar salida, porque pareciera ser que las pautas de qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad las dicta la oposición. Y eso también me parece que es muy grave, porque creo que el gobierno tiene y debe tener una propuesta mucho más sólida con respecto a los temas de seguridad y cuando se trata también del crimen organizado y la delincuencia. Sí. Yo creo que por ahí hay mucho que avanzar y sí, para terminar, me parece muy importante también algo que se decía acá, mantener la independencia de los poderes, porque si no también también hay un problema con el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y de la democracia. Bueno, no me corresponde a mí, no es mi rol hacer una defensa del gobierno, pero simplemente hacer la mención de que igual este gobierno ha hecho harto en materia de seguridad pública y le ha dado harta prioridad al tema y ha implementado hartas políticas, en fin. Obviamente en el sector hay ciertas cuestiones que sí generan contradicción. Hace poquito Diego Vela recordaba, por ejemplo, de manera crítica, ¿no?, el modo en que se había dado el debate sobre la ley Naín Retamal, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando el punto, Francis, la palabra es tuya. Sí, bueno, dos aspectos que me parecieron interesantes que plantea Carla, que es el tema del debilitamiento de la democracia y el aprovechamiento político. Efectivamente, este gobierno ha sido uno de los gobiernos que pudiésemos decir ha ejercido normativamente más una mano dura, digamos, y que pudiese ser contraproducente con respecto a la visión política ideológica del gobierno, ¿no? Pero pareciera ser que dada la real política o la realidad de los temas que tienen que ver con seguridad y delincuencia, necesariamente se ha visto forzado a generar, digamos, o a apurar sobre todo reformas, digamos, legales que tengan que ver justamente con, o más bien leyes rápidas y cortas que tengan que ver con los temas de seguridad y delincuencia. Eso me parece que efectivamente, y además eso se suma a la cantidad de dotación, digamos, y a recursos que ha puesto, en este caso, en las policías. Eso me parece que es algo que no debiera tener discusión. Ahora, efectivamente, estados débiles como el nuestro, o potencias medias, intermedias o pequeñas, tienden, digamos, a tener
poca estabilidad política frente a situaciones de estas características. Entonces, por eso realmente, y eso implica que cada vez este tipo de democracias, estas democracias liberales, justamente van diría yo, generando pocas posibilidades para que uno entienda que procesos, por ejemplo, como procesos diplomáticos de busca de refugio político no vayan a terminar en una tragedia como terminaron. No estoy justificando, simplemente digo que todavía nos falta más robustez política y aprovechamiento político, pensando que cuando el gobierno va a Venezuela no a negociar acuerdos que tienen que ver justamente con estos temas, la derecha lo celebra y ahora la derecha lo critica. Entonces, como que si en el fondo el negociar, digamos, internacionalmente, bilateralmente, hubiese provocado finalmente la avería del Tendaragua y el desenlace. O sea, esta necesidad de la derecha de generar discursos con variables causales, a mí particularmente me preocupa. Eso me parece que es importante analizarlo. Y bueno, señalar, ya sé que estamos en el tiempo, señalar que es un tema que amerita, digamos, también una discusión, no solamente un acuerdo, sino que una discusión en la opinión pública y tal vez, digamos, la generación de proyectos, una robustez en un servicio de inteligencia, que lo he dicho siempre, digamos, porque a lo mejor hay que seguir la ruta del dinero, hay que seguir la ruta del narcotráfico. Entonces hay una serie de elementos que requieren un super servicio de inteligencia y que esa pudiese, digamos, ayudarnos a combatir por lo menos este debilitamiento de la democracia. Bueno, Sí. ojalá que el foco del tema esté puesto ahí, ¿no? En los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a ver qué es lo que pasa también en esta sesión mañana en el Senado. Los queremos llevar a otro tema que es muy importante también, que tiene sus complejidades. No vamos a alcanzar a abordarlo completamente antes de la pausa, pero lo podemos retomar después, que es la educación, ¿no? Hoy día inicia oficialmente el calendario escolar. En medio de una situación bien crítica, sobre todo en la región de Atacama, pero no solo en la región de Atacama, y en medio también de un debate, lo comentaba Patricio más temprano, sobre si las políticas que se implementaron hace cerca de una década, ¿no? En el último gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, fueron las más adecuadas. Estoy hablando particularmente del fin de la selección, ¿no? Entre otras. También se ha hablado a propósito de los resultados de la prueba que reemplaza la PSU, no me acuerdo, siempre se me olvida cómo se llama. PAES. Me quedé en la PSU, la PAES. A mí también se me olvida, yo me quedé en la prueba de aptitud, imagínate. Ya, bueno, estamos en la misma. Claro, es un debate que está abierto, ¿no? El tema de la selección, ¿no? Si la ley de inclusión fue la más adecuada. Bueno, los dejo instalado este tema, que es súper complejo, la verdad es que da para hablar bastante. No sé si quieren ir a lo más coyuntural con Atacama o a lo más general. Carla, la palabra es toda tuya. A ver, yo creo, ya que vamos a hacer la introducción al tema, partamos por lo más general. Yo creo que la educación pública vivió una catástrofe durante todos los años de dictadura, y que ha sido imposible o muy difícil de revertir, y que cae y que se traduce, digamos, en problemas con los de hoy. Yo le doy mucha vuelta y no se me ocurre un argumento lógico, por ejemplo, para pensar en que la selección es mejor que la no selección, en la medida que uno podría pensar entonces que son los alumnos los que echan a perder los colegios, o que hay que seleccionar porque solo algunos pueden ir a un buen establecimiento y el resto no importa. En vez de hablar también justamente del problema de fondo, y es que la educación pública, independientemente del lugar, la región en que esté esa escuela, debe asegurar la calidad para todas y todos sus estudiantes. Entonces, la verdad es que creer que es como... de verdad, no se me ocurre un ejemplo práctico como para pensar que el problema de la educación se resuelve con la selección, o qué problema resuelve reponer la selección, cuando en realidad el tema es que toda educación pública deberá ser
de calidad, tal como además lo han planteado siempre las demandas del movimiento estudiantil. Lo lógico sería que cualquier niño o niña de Chile pudiese ir al establecimiento que le quede más cerca de su casa y que no por eso esté en desventaja con otro que va a un colegio de supuesta excelencia. Si los colegios que acabaron con la selección han bajado, entre comillas, su rendimiento, habría que preguntarse entonces cuál era el rol de esa escuela o hasta qué punto esa escuela estaba hecha porque se elige de alguna manera a aquellos que tienen más capacidades, cuestión que, tal como decía Patricio más temprano, también es súper discutible porque estamos hablando de niños en formación. Entonces no puede recaer en el desempeño de los estudiantes el buen o mal prestigio de un establecimiento educacional. Lo que hay que acabar es con la desigualdad en la escuela pública, y no puede ser que haya colegios o escuelas, liceos de primera, segunda y octava categoría, porque la verdad es que el margen es súper amplio. Entonces yo creo que también aquí estamos viendo, al plantear la discusión de la selección, que es lo que ha estado más en boga los últimos días. Instaló una alcaldesa socialista, Karina Delfino. Y eso no significa ni que esté bien ni que esté mal. Creo que es cerrado, porque creo que es no abordar ni apuntar al problema de fondo, que es el mejoramiento de la educación pública. Eso como para empezar. Como estamos haciendo una introducción al tema, Francis, si te parece, da el marco general, luego nos vamos a la pausa y vamos a tener tiempo para desarrollarlo más específicamente. Francis, ¿me escuchas? Sí. Sí, perdón. Te decía que si quieres hacemos una breve introducción de tu parte al tema y retomamos a la vuelta y profundizamos. Sí. Sí, brevemente, bueno, yo creo que es importante en política tener en cuenta los contextos, y yo siento que siempre, digamos, ocurre que se le echa la culpa al empedrado, y las políticas que se tomaron en los gobiernos anteriores obedecieron al contexto anterior. O sea, yo tengo la impresión de que desgraciadamente la política no tiene la agilidad para acomodarse a los contextos determinados. Efectivamente, es importante el tema de la reactivación educacional, me parece bien importante. La educación pareciera ser que es una de las papas calientes en este caso de los gobiernos, pero además, dado que hablábamos anteriormente de los temas de delincuencia y seguridad, la educación es la clave, y si se entendiera que es la clave a largo plazo para abordar temas que tienen que ver con educar niños para que no vayan al narcotráfico, para que no vayan a la delincuencia, me parece que si tuviéramos políticas de Estado y no necesariamente políticas de gobierno, pudiésemos avanzar. Y me gustaría después discutir, digamos, la cuestión ideológica. Gracias. Claro, porque esta es una cuestión ideológica, ¿no? Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos conversando en Radio Análisis. Viernes 8M 2024 en Radio Universidad de Chile desde las 18 horas. Soy Xiomara Molina, acompañante de abortos y vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Programa especial en Radio Universidad de Chile durante el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, con la conducción de Juanita Rojas y Yasna Levín, invitadas y despachos del Departamento de Prensa, desde las 18 y hasta las 20 horas por la 102.5 FM, la señal en vivo en radio.uchile.cl y en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos también en Instagram y TikTok como Radio Uchile y en X Uchile Radio. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas al reencuentro musical en solitario de la destacada cantautora nacional La Pájara. Hola, soy La Pájara y les quiero invitar al concierto que daré el próximo 9 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile. Para mí va a ser un momento muy especial porque es el único concierto que daré durante este año en Chile. Así que espero nos podamos encontrar para pasar un buen momento y cantar juntos. Un abrazo.
Los invitamos a la única presentación de La Pájara en Chile este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Disc. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Bueno, sí, pues son las 9:03 y lo decíamos antes de la pausa, el tema educativo da para tanto, ¿no? No lo vamos a agotar, ni mucho menos acá, simplemente vamos a dar algunos enunciados. Y una de las cosas que yo planteaba es que, en la pausa quiero decir, ahora ya lo digo al aire, es que hay ahora se usa la palabra narrativa, ¿no? Hay una narrativa con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero es una narrativa, ¿no? Que yo creo que se resume de manera muy elocuente en la portada del Mercurio de hoy, que tiene un epígrafe que dice crisis de la educación pública, ¿no? Entonces la educación pública está en una crisis. Luego dice accidentado inicio del año escolar con huelga de hambre, paros y quejas por matrícula. Esta es una narrativa, insisto, completamente legítima, pero quien adhiera a esto podría decir está todo mal, ¿no? Y como decía Monse antes de la pausa, que hay dos cuestiones que se han puesto fuertemente encima de la mesa, más recientemente el tema de la selección, pero me atrevería a decir hace 1 o 2 semanas atrás el tema de la desmunicipalización de la educación. Y por eso nosotros también hicimos en febrero una ronda de entrevistas preguntando si lo que falló es la política, es la lógica del sistema, en fin. El punto es que uno puede criticar, y de hecho acá lo hemos hecho, malas implementación de la desmunicipalización, podemos criticar algunos problemas que puede tener la selección, pero creo que al mismo tiempo es saludable para efectos de un buen debate público, y ahí ya te doy la palabra, Francis, transparentar que esto tiene inevitablemente una connotación o un trasfondo ideológico, ¿no? De hecho, ayer la UDI hizo una conferencia de prensa donde ellos usan el término contrarrevolución para referirse a las propuestas que están haciendo, como por ejemplo el retorno de la selección escolar con recursos públicos. Lo de seleccionar con recursos públicos, ojo, entre paréntesis, es un tema, uno no puede llegar y decirlo así a la pasada nomás. Bueno, por eso digo que el tema es muy amplio y por eso creo que, ya que se habla tanto en los medios de las políticas puntuales, creo que es bueno a lo mejor hacer una contribución a ver el bosque. Francis, te doy la palabra. No sé si en el caso de Antofagasta sería adecuado bosque, ¿eh? A ver el conjunto del desierto, diríamos. Sí. Porque no tenemos acá, Sí. efectivamente. Sí, bueno, yo tengo siempre mis dudas de hablar de la caída de las ideologías, ¿no? Que Francis Fukuyama habla, en fin. Porque pareciera ser que siempre está presente, aunque podríamos usar la expresión de Peter Hall, de paradigmas, siempre están presentes estos paradigmas, ¿no? Y cuando no están presentes en un poco, yo diría, en la narrativa, en el discurso, por ejemplo, el presidente Boric, al silenciarse con respecto al caso Ojeda, por ejemplo, si no están presentes ahí, la derecha lo está sacando siempre a colación, respecto a que finalmente el gobierno tendría una visión ideológica que paraliza sus acciones. Pero finalmente lo que uno puede
darse cuenta es que en el fondo las no acciones tuviesen relación con lo que la derecha quisiera, con las expectativas, y que son expectativas de un ámbito ideológico también y político distinto. Entonces, siempre estamos ahí chocando. Ahora, en este caso también voy a usar la expresión de Stuart Hall de la condición, para quienes hemos, digamos, desarrollado un camino de meritocracia hasta privilegiada, diría yo, y a quien también le duelen los privilegios. Yo tengo la impresión de que es volver a las políticas prácticamente pinochetistas en términos de la selección y de generar caminos únicos. O sea, no puede ser que digamos que los jugadores no estén o los deportistas no estén, por ejemplo, los atletas no estén, digamos, en las mismas condiciones para correr la carrera. Entonces, en la selección, a mí me queda esa sensación de que hay jugadores que empiezan primero la carrera y obviamente la van a ganar. Hace un par de años yo estuve en Bruselas haciendo trabajo de campo, y lo que estaba haciendo la Unión Europea era poner todos los recursos para emparejar la cancha, y que alguien que había estudiado digamos, en un colegio exclusivo tuviera, digamos, las condiciones, pero también el niño que había estudiado en el colegio más público, o en el colegio público en una localidad muy rural en el norte de Francia, por ejemplo. O sea, yo tengo la impresión de que ese modelo, digamos, empuja a la ciudadanía a generar expectativas, pero también le genera condiciones para jugar con las mismas condiciones. Entonces, a mí me parece, y creo que el tema de recursos públicos, Patricio lo puso Alberto Mayol cuando discute el tema de este rapero o de este, digamos, cantante mexicano. O sea, ¿qué vamos a financiar con recursos públicos? Me parece que es importante eso, y tengo la impresión que, como el Estado es de todos, debiéramos pensar, digamos, que el Estado debiera emparejar la cancha para que en lo posible el máximo de gente tuviera las condiciones para correr en las mismas condiciones. Por eso a mí me parece que la selección es una política extremadamente neoliberal que, como dice Michael Sandel, solo en el fondo empuja esta tiranía de la meritocracia. Sí, a mí me pasa, Carla, Pato, Francis, con esto que es algo que discutimos también a propósito del tema de pensiones o de salud, que nosotros miramos la experiencia internacional, sobre todo de países de Europa, ¿no? Pero para estos casos no. Por ejemplo, en materia de educación pública, lo que ocurre en otros países, en Francia, por ejemplo, ¿no? Que los niños van al colegio prácticamente que les toca, que les queda más cerca, ¿no? No hay selección, es totalmente gratuito, público. Porque son todos igual de buenos. Claro. Y son todos de una calidad muy, muy buena. Pero parece que ese modelo no es el que tenemos que seguir, y acá se insiste, ¿no? En profundizar un sistema donde se apunta un poco hacia la meritocracia, pero la verdad es que eso es bien engañoso también, ¿no? De que si tú vas a un colegio particular subvencionado, un colegio privado, vas a ser más exitoso, ¿no? Está como este discurso medio exitista, y que es también un relato ideológico, ¿no? Ahí te quiero preguntar, Carla, ¿cómo lo ves también? Y esto lo podemos extrapolar a la realidad de las universidades, o sea, lo que pasa también con la educación superior, ¿no? Que hay un relato construido respecto de que es mejor siempre lo privado que lo público, ¿no? La educación pública es mala, la salud pública es mala. En fin, ahí podemos dar varios ejemplos más, pero si uno ve lo que ocurre en países que ya pasaron por estos debates, la verdad es que están en una situación bien distinta que la nuestra. ¿Puedo agregar un cachito, Carla, a propósito de lo que decía Monse? El rector Vivaldi, cuando era rector de esta universidad... Me vas a quitar el ejemplo. No, dale, explícalo eso mejor. Dale, Carla. Fue completamente involuntario. No, dale. ya sé. Seguramente porque lo decía mucho. No sé si es el mismo ejemplo, me imagino que sí. Y tal vez empezar por eso. O sea, yo creo que una de las grandes... a ver, no sé, uno de los puntos más críticos y más complejos donde la dictadura atacó con más fuerza, me parece a mí, fue justamente en el plano de educación, y por eso yo lo mencionaba hace un rato, y que tiene que ver con instalar este relato que
nos parece a estas alturas casi normal, yo diría que incluso los que estamos en esta mesa, y que es muy distinto, como decías tú, Montserrat, a lo que ocurre en el resto del mundo, y no solo en Europa, sino que también en otros países de Latinoamérica, donde lo privado sería mejor que lo público, incluso en la educación. Y yo no sé si te referías a eso, pero imagino que sí, que cuando decía el rector Vivaldi, cada vez que podía señalaba que era una voluntad exprofesa de la dictadura de plantear que teníamos que convencer, decía la ciudadanía, de que lo público es tan malo, lo público lo vamos a destruir para que no haya nadie que prefiera lo público, que es gratuito, y sí prefiera el privado y que hay que pagar porque eso es mucho mejor. Y eso pasó al nivel de la educación primaria y secundaria, y también quiso instalarlo, y creo yo que ahí por suerte tuvieron menos éxito, con la universidad pública. Y por lo menos creo que la Universidad de Chile logró sobrevivir eso, pero no sin muchísimas complejidades que las vivimos hasta hoy, que es principalmente también la falta de presupuesto. Y yo creo que ahí también atacamos el tema. Seguramente tú lo ibas a decir mejor que yo, lo que decía el rector. Era otro punto, que es complementario a lo que... tenía una diapositiva incluso que mostraba lo que había dicho uno de los ideólogos del régimen. Sí, a veces daba algunas entrevistas el ex rector, pero creo que para este debate es pertinente citarlo. Él, por ejemplo, en relación a las universidades, y creo que es importante decir que se reproduce una lógica parecida en el sistema escolar, se preguntaba muy enérgica y enojadamente por qué al Estado se le impedía algo que era tan obvio, claro, que era privilegiar a sus propias universidades, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el sistema escolar. De alguna manera ha habido una estructura, pero al mismo tiempo un conjunto de poderes que le han impedido al Estado actuar preferentemente con sus propios colegios, ¿no? Bueno, porque además también, o sea, el Estado termina financiando a los privados, tanto en la educación escolar como también en las universidades. Y después no hay plata para lo público. Y eso también se junta con otro tema. Yo creo que aquí, por eso el problema no es la selección. Yo entiendo, y tal como comentábamos en la pausa, que el problema no es acabar con la selección no mejora la educación. Trata de equiparar la cancha, pero para que realmente se equipare la cancha, tienen que ser todos los colegios de buena calidad. Pero para eso hay que invertir. Y para eso, por ejemplo, hay que estar abierto a la discusión de la reforma tributaria. Porque no sacas nada con decir, bueno, sigamos con la selección, porque en realidad la calidad alcanza para unos pocos, si no hay financiamiento para la educación pública. Sí, pues la plata tiene que salir de algún lado. O sea, de alguna parte tiene que salir la plata, y después dicen, no, lo que pasa es que la gestionan mal, qué sé yo, pero en realidad el sistema público en general, en la educación, tanto universitario como escolar, tienen que hacer malabares. A la gente le parece impensado en otros países de que la principal universidad pública del país sea pagada. Porque es como, bueno, no, pero ¿cuál es la pública? Bueno, ahí hay que explicar muchísimas cosas, y hay que explicar también el sistema de voucher ahora, porque también hay otros países que quieren imitar, y no es una buena política pública. Bueno, podríamos estar hablando mucho rato de este tema. Francis, para cerrar, no sé si tienes algo para complementar para ya ir a otro tema súper distinto, así que ahí redondea la idea. Sí, solamente señalar que justamente, digamos, la trampa del neoliberalismo es generar un debilitamiento del Estado para que el mercado se muestre, como decía Milei, sin errores. Entonces, yo creo que, digamos, esa es la discusión, y todos sabemos que el mercado tiene grandes errores, o sea, no es el supersistema para finalmente generar un bienestar, en este caso, a la ciudadanía. Sí, bueno, Milei dice, el Estado no es parte del problema, el Estado es el problema. Eso es ya una posición llevada bien al extremo. Los queremos llevar a otro tema, como decía, bien distinto, aprovechando los minutos que nos quedan, porque ya hace algunas semanas podríamos decir que se empezó no voy a utilizar el cliché de se desató la carrera presidencial, ¿no? Ha habido algunos representantes de derecha, de una derecha más outsider, ¿no? Los hermanos Kaiser, después uno se bajó, y otros que han manifestado su disposición para ser candidatos, todos siempre en el ámbito de la oposición.
Y ayer la alcaldesa Matei le hacen una pregunta, creo que fue en un matinal a propósito de un reportaje que salió también en la prensa el fin de semana, y ella afirma que está formando equipos para prepararse. Dice, esto independiente de lo que ocurra, queda 1 año y medio todavía para la campaña, pero me estoy preparando. Se los planteo porque se ha dicho mucho que la alcaldesa Matei de alguna manera toma la posta del liderazgo que representaba el expresidente Piñera. Eso es algo que también está en discusión, ¿no? Pero lo cierto es que parte de su equipo que la está acompañando, que la está asesorando, son representantes del piñerismo, ¿no? ¿Cómo ven el tema ahí presidencial con el liderazgo de la alcaldesa Matei, que es un liderazgo dentro de la derecha más moderado, ¿no? Esto mientras el Partido Republicano plantea que no le interesa competir en una misma lista que Chile Vamos, porque para ellos en el fondo no es negocio, ¿no? ¿Cómo ven lo que está pasando ahí en la oposición, en el tema presidencial, el liderazgo de Matei y también el vacío que deja el presidente Piñera? Carla. A ver, yo voy a partir diciendo lo que dijo la propia Evelyn Matei ayer, que falta mucho para las elecciones, o sea, 1 año y medio a veces en el calendario electoral es demasiado tiempo, puede pasar cualquier cosa, y bien lo sabemos a propósito de las últimas, no sé, décadas en Chile, o sea, las elecciones pueden ocurrir muchas cosas. Ahora, ahí yo tengo algunos matices, creo. A ver, primero, es increíble que hayamos llegado como país a que para que Evelyn Matei represente a la derecha moderada, porque efectivamente hay una derecha mucho más radicalizada, que entiendo perfectamente y creo que así va a pasar, van a llevar un candidato propio, porque en verdad son dos sectores o dos vertientes de un mismo sector que cuesta reconciliar sus posiciones, y por sobre todas las cosas que Republicanos necesita posicionarse por sí mismo. Entonces yo también veo difícil que vayan contra una sola candidatura presidencial en primera vuelta al menos. Pero también diría, y aquí en beneficio de Matei, que yo creo que su nombre venía sonando desde mucho antes de que muriera Piñera. Otra cosa es que tanto sectores del piñerismo como también sectores cercanos a ella hayan tratado también de aprovechar el momento político, digamos, de la muerte del expresidente para reforzar la candidatura de Evelyn Matei, porque sería efectivamente la mejor posicionada en el sector. Acuérdense que hasta yo lo dije más de tiempo, porque justamente me tocó venir al programa al día siguiente de la muerte de Sebastián Piñera. Si bien no se descartaba su candidatura, tampoco era un hecho. O sea, no, eso no estaba dicho. Y yo creo que dentro de todas maneras son sectores bien cercanos, más allá de todo el largo camino de desacuerdo o de, voy a decir desacuerdos para no decir cosas más graves, pero de discusiones o de problemas que haya habido entre ellos, finalmente siempre fueron bastante cercanos. Y yo creo que en este minuto, si sacamos la radiografía actual, con todos los ingredientes, es decir, su gestión como alcaldesa, la muerte de Piñera, evidentemente que es la mejor posicionada del sector para hacerlo. Sin olvidar que, por ejemplo, es una de las candidatas de la derecha que ha tenido peor desempeño electoral cuando fue a unas presidenciales. Pero evidentemente que todo hay que analizarle en su contexto y bueno, le tocó competir con Bachelet. A Piñera le tocó competir con Frei Ruiz Tagle y con Alejandro Guillé. Bueno, quizás le toca de nuevo a Evelyn Matei, no lo descartemos. Tampoco, sí, por eso digo, la fotografía del momento es esta, no sabemos, pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente yo creo que es la mejor posicionada, pero no necesariamente es la líder más carismática tampoco la derecha. Sí, en este momento quiero decir, pero no es... para decirlo más simple, creo que lo que no tiene Evelyn Matei y que sí tenía Piñera era la posibilidad de conquistar votos fuera del sector más duro de la derecha. Bueno, creo que ahí, Carla, has planteado dos cosas que son centrales. Ahí, Francis, lo que tú quieras, pero simplemente a propósito de lo que decía Carla, ¿no? Una, cuando habla de cómo Matei pasó a ser derecha dura a derecha moderada. Entonces ahí la pregunta es, ¿evolucionó Matei o cambió la derecha? ¿No?
Y lo otro que plantea Carla, porque algunas personas que han tratado como de reflexionar a propósito de la muerte de Piñera, sobre por qué Piñera logró llevar a la derecha 2 veces al gobierno, una de las cosas que aparecen muy fuertemente es que, siendo, ya sabemos, en Chile aproximadamente un 40% la derecha dura, para que la derecha se hubiera transformado circunstancialmente en mayoría en esas 2 elecciones presidenciales, esto lo voy a plantear como en términos como más generales, para no hablar solamente de Piñera, pero una concepción de un Chile más diverso, ¿no? Más pluralista, más liberal en lo valórico. Y no la concepción que tiene la derecha tradicional, que tiene la aspiración de un país más conservador, más homogéneo, y así sucesivamente. Bueno, ¿estará Matei en condiciones de encarnar eso que, según algunos analistas, le permitió a Piñera ese plus para ser mayoría en vez de minoría? Sí, bueno, yo concuerdo con Carla en que Evelyn aparecía, por ejemplo, en la academia digamos, como con un buen porcentaje de aprobación o por lo menos de retención como figura, digamos, presidenciable, antes del fallecimiento de Piñera. Con el fallecimiento de Piñera ocurre lo que yo he denominado un ungimiento post-mortem, en que ella se transforma finalmente en la figura, y una cosa súper como curiosa, ¿no? Porque en el pasado, recordemos el pasado, digamos, cuando hay un enfrentamiento entre ellos dos, justamente eran los enemigos, ¿no? Fueron los enemigos de la derecha. Ahora, a partir del 2017 en adelante, aparece harta literatura internacional que habla sobre las nuevas derechas en América Latina. Y que las nuevas derechas un poco van dejando de lado la tradición, digamos, de los gobiernos militares o de estos gobiernos de facto, de este totalitarismo, por ejemplo, y se van convirtiendo en derechas un poco más moderadas, incluso que compiten con las agendas progresistas de la centroizquierda. Entonces, eso, digamos, yo creo que se ha dado en el contexto que las condiciones de la opinión pública internacional han dado a eso. Ahora, hay literatura también nacional que habla de la existencia de 3 derechas, por ejemplo, que hay un libro en la UNAP que habla de las 3 derechas. Pero yo concuerdo con Carla que ahora, digamos, se vislumbra 2 tipos de derecha, que es una derecha un poco más de centro derecha, que en este caso representó Sebastián Piñera, y también en este caso Evelyn Matei, y una derecha un poco más dura que sería José Antonio Kast. Yo veo difícil, digamos, que el proyecto que tenía Sebastián Piñera de que la gente se tirara las mechas a corto plazo, pero a largo plazo, digamos, generar un proyecto, digamos, de alineamiento en común, yo lo veo difícil que ocurra ahora. O sea, yo creo que sí, seguramente van a ir las 2 candidaturas. Ahora, que ella, bueno, la derecha es una derecha bastante machista, o sea, ya que aparezca la figura de Evelyn Matei no bajándose, porque siempre se bajaba por otras candidaturas, ¿no? Que ya aparezca como en el fondo entronada dentro de un liderazgo me parece bien significativo. Ahora, tengo la impresión de que las derechas están tomando decisiones bien importantes en el sentido en que están generando una narrativa, bien decía usted, Patricio, una narrativa, digamos, un poquito más de mano dura, y una narrativa que tiene que ver con alineamiento a partidos políticos. O sea, digamos, un poco se describe que estas independencias políticas más bien destruyen, digamos, las oportunidades presidenciables en este caso, u otras elecciones que contribuyen. Entonces, digamos, un poco lo que siento yo que está haciendo esta derecha asociada a Evelyn Matei, lo escribí en una columna, es que están alineando como una especie de mesa de billar. Esto la Escuela Inglesa de Política Internacional habla como una mesa de billar en la cual todas las bolitas, es decir, la elección de concejales, la elección municipal, golpeen a la bolita mayor, que en este caso sería presidencial. Entonces, habrían 2 características que plantearía esta derecha, digamos, de Evelyn Matei, que sería el alineamiento político partidista y también, digamos, esta suerte de mesa de billar en que todas las elecciones pudiesen finalmente terminar con el tiempo determinado, ¿no? En una elección presidencial exitosa.
Claro, porque antes de la elección presidencial viene la elección de alcaldes, concejales y gobernadores con voto obligatorio. Es primera vez que una elección de alcaldes va a ser con voto obligatorio y eso siempre marca tendencia para lo que va a ocurrir el año siguiente. Ahora, para cerrar, Carla, a propósito de estas 3 derechas que dice Francis, que en realidad se reduce más bien a 2, claro, hace 5 o 10 años era impensado decir que la UDI era un partido de centro-derecha, ¿no? Más allá que ellos siempre se han autodenominado así, pero efectivamente es un partido de derecha más dura. Y ahora eso está en entredicho porque surge el Partido Republicano, pero además hay una fuerza más a la derecha del Partido Republicano, ¿no? ¿Se acuerdan que en el verano salió el senador Rojo Edwards hablando de su partido, que es un movimiento en formación? Me imagino en algún momento se irá a transformar en algo más, el Partido Libertario creo que era, ¿no? Sí. Bueno, y ahí anunció también nombre. Claro, no muy original, pero representa también a un mundo que es crítico del Partido Republicano, ¿no? O sea, es un sector que se está moviendo hacia la derecha y con también esta obligatoriedad del voto. Lo estamos viendo cómo se traduce en aprobación ciudadana. Entonces, lo que vemos al final es que la centro-derecha liberal, representada por Evópoli, ¿no? Y otras fuerzas que también quedaron en el camino, está totalmente desdibujada, reducida a su mínima expresión y la UDI termina transformándose en un partido de centro-derecha, ¿no? Es curioso cómo esa transición que ha habido respecto de las fuerzas de derecha. No sé si tienes algún comentario al respecto para ir cerrando. O sea, la verdad, muchísimo, pero creo que en honor al tiempo, decir un par de cosas solamente. Creo que lo preocupante es que no es que la derecha moderada se haya ido más al centro, sino que en realidad surge esta variante de extrema derecha, porque creo que hay un escenario político mundial que permite en este minuto la expresión de cuestiones y pone en el centro discursos y temas que hasta hace unas décadas eran impensados por políticamente incorrectos incluso. Y creo que en eso el ejemplo de Argentina debiéramos tenerlo muy patente. O sea, si Macri había sido un gobierno de derecha, hoy día los argentinos están padeciendo, y lo digo así porque la verdad es que la situación está muy compleja, a alguien como Milei. Y ojo ahí también, porque creo que hay 2 lecciones que sacar. En primer lugar, no olvidarse, como decía, de que esta derecha no es que se haya ido más al centro porque no es más progresista, porque es esta misma derecha la que se opone a la reforma de pensiones, a la reforma tributaria, en fin, que se opone a que la gente mejore su calidad de vida, que se opone a que los trabajadores tengan más derechos, a que las mujeres tengamos más derechos, etcétera, etcétera. Entonces, matices más, matices menos, tampoco es que haya una agenda completamente distinta de la ultraderecha. Y otra cosa, y eso también lo demostró el caso argentino, Milei gana porque logra salir fortalecido en comparación a esa derecha más tradicional, vamos a decir, pero sin embargo hoy día quienes gobiernan en una mezcla de ambos sectores. Entonces, tampoco, o sea, por muy irreconciliables que sean también sus agendas, finalmente terminan todos juntos, pero no con los presupuestos, digamos, o los planteamientos ideológicos de la derecha más moderada, sino de la derecha más radical. Entonces, yo creo que también habría que plantear y habría que preguntarle a los propios actores involucrados qué es lo que diferencia hoy día a la derecha moderada de la derecha más extrema. Y yo creo que eso es lo que habría que poner al centro del debate. Sí, porque sería de sentido común presumir que en una eventual segunda vuelta donde participe la extrema derecha y no la derecha moderada va a apoyar a la extrema derecha. Y viceversa. Y en un eventual triunfo va a ser parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos adelantando varios pasos. Vamos piano. Francis Espinosa, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Placer de estar con ustedes desde Antofagasta. Gracias, Francis. Carla Peñalosa, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos otro día. Con Monserrat vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Programación especial este jueves 7 de marzo de 14 a 16 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A 6 años del Mayo Feminista, ¿en qué estamos? Transmisión de Radio Universidad